¿Qué tal, chicos? A los tiempos que no subo un video, espero que ahora comience a subir videos más seguidos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer un video así rápido con 5 preguntas de teoría de funciones, el tema de funciones, y son 5 preguntas que tienes que saberte sí o sí. 5 así de nivel básico, ¿no? Nivel así sencillo nomás, pero que te las tienes que saber de ley. Ya tienes que saberte estas 5 de todas maneras. Y sí, luego voy a hacer un video de unas 5 más, pero de nivel medio, y luego otro video de 5 más, pero ya de un nivel mucho mayor, pues, ¿no? Primero, ya, comencemos de una vez. Primera pregunta, dice, si una función es creciente, entonces es inyectiva. Esto, chicos, es absolutamente verdadero. Esto es totalmente verdadero, ¿de acuerdo? Y te voy a explicar por qué. O sea, eso se llama demostración. Vamos a demostración. Vamos a explicar por qué si una función es creciente, entonces automáticamente es una función inyectiva, ¿de acuerdo? Para esto primero hay que recordar, pues, ¿no? Primero hay que recordar, ¿qué es una función creciente? Cuando se dice que una función es creciente, de manera rápida. Una función se dice que es creciente cuando cumple la siguiente propiedad, que para todo AB que pertenece al dominio de la función, o sea, para cualquier par de elementos que pertenecen al dominio de la función, se cumple que si A es mayor que B, entonces f de A también debe ser mayor que f de B. ¿De acuerdo? O sea, si A es mayor que B, f de A también tiene que ser mayor que f de B. Esa es la definición de una función creciente, una función que siempre está aumentando. ¿Y cuál es la definición de una función inyectiva? La definición de una función inyectiva es la siguiente. Una función se dice que es inyectiva cuando cumple que para todo AB que pertenece al dominio de la función, si se cumple que f de A es igual a f de B, entonces necesariamente A tiene que ser igual a B. ¿De acuerdo? A necesariamente, eso no lo cumplen todas las funciones, ¿ah? Por si acaso. Que f de A sea igual a f de B, eso no necesariamente implica que A sea igual a B. Pero cuando una función es inyectiva, ahí sí. Una función es inyectiva cuando f de A igual a f de B, implica que necesariamente A y B son iguales. Ya, listo. Con esas herramientas vamos a poder demostrar entonces esta propiedad, que dice que si una función es creciente, entonces automáticamente también entra en la categoría de inyectiva. Una función creciente automáticamente es inyectiva. La pregunta es, ¿cómo se demuestra que una función es inyectiva? ¿Cómo uno demuestra que una función es inyectiva? Eso uno lo puede hacer de la siguiente manera. Una manera rápida de demostrar que una función es inyectiva es comenzando con la proposición que f de A sea igual a f de B. Y tú, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que lograr, lo que tú tienes que poder hacer en esos momentos es demostrar que A y B necesariamente tienen que ser iguales. A partir de acá, a partir de que f de A es igual a f de B, tú tienes que demostrar sí o sí que A y B son iguales, que es la única opción. Tienes que concluir que A y B son iguales. Para demostrar que es inyectiva, tienes que demostrar sí o sí que A y B tienen que ser iguales. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero recordemos un axioma de los números reales. No sé si han escuchado alguna vez de la tricotomía. ¿Qué dice la tricotomía? La tricotomía dice algo bastante sencillo y en realidad algo bastante obvio, que dos números reales siempre van a tener tres opciones, solamente tres opciones. O A es mayor que B, o B es mayor que A, o A es igual a B. Solamente hay tres opciones. Y eso es algo bastante obvio, ¿no? Para dos números reales, o el mayor es A, o el mayor es B, o son iguales. Solamente hay tres opciones, tricotomía, por eso se le llama. Pero pensemos un poco. Supongamos que A es mayor que B. Pero un momento, profesor. Si A es mayor que B,
¿se acuerda que usted había dicho que la función tenía que ser creciente? Claro, nosotros estamos diciendo que la función por si acaso es creciente. Pero profesor, si A es mayor que B, entonces no supuestamente debería cumplirse que f de A es mayor que f de B, porque usted ha dicho que la función es creciente. Usted ha dicho que la función es creciente. Entonces, supuestamente si es creciente, en el caso de que A sea mayor que B, f de A tendría que ser mayor que B. Así que no puede ser. Este caso no es. No puede ser este caso, porque supuestamente f de A tenía que ser igual a f de B. ¿Sí o no? Supuestamente f de A tenía que ser igual a f de B. Profe, vamos al siguiente caso. B mayor que A. Pero acá hay otro problema, porque si B es mayor que A, si B es mayor que A, entonces supuestamente f de B tendría que ser mayor que f de A. Profe, ¿por qué? Porque es creciente. Porque supuestamente la función es creciente. Entonces, esto no puede ser. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque A y B, porque f de A tenía que ser igual a f de B. No puede ser. Y ahí te queda la última opción. Por lo tanto, conclusión, ¿cuál es la única opción que queda? Que A sea igual a B. Te lo dije, lo logramos. Ya ves, hemos logrado demostrar que A y B son iguales. Y cuando tú llegas a demostrar que A y B son iguales, automáticamente entonces la función es inyectiva. Función inyectiva. Ahí está, demostrado. Hemos demostrado que una función creciente es automáticamente inyectiva. ¿Cómo? Bueno, primero, para demostrar que una función es inyectiva, para comenzar, tú tienes que iniciar acá. Tú tienes que decir f de A es igual a f de B. Y tienes que lograr demostrar que necesariamente, para que esto ocurra, para que f de A sea igual a f de B, necesariamente A y B tienen que ser iguales. Eso es lo que tú quieres lograr. Y acá lo hemos logrado. Hemos logrado darnos cuenta de que si f de A es igual a f de B, el único caso es que A y B sean iguales. ¿Por qué? Porque si A es mayor que B, no puede ser, pues. ¿Por qué no puede ser? Porque si A es mayor que B, como la función es creciente, como estamos analizando una función creciente, como A es mayor que B, f de A es mayor que f de B, así que no puede ser. Supuestamente tiene que ser iguales, no mayor. Cuando B es mayor que A, tampoco puede ser. Porque si B es mayor que A, f de B sería mayor que f de A. Y no puede ser porque tienen que ser iguales. Entonces la única opción es que A sea igual a B. Conclusión, la función es inyectiva. Esa es una pregunta que tú sí o sí la tienes que saber. Vamos a la siguiente. Ya sabes, toda función creciente es inyectiva. Es más, esto inclusive también se puede enunciar de otra manera. Vamos a poner acá, ojo. Una función decreciente también automáticamente es una función decreciente, también automáticamente es inyectiva. Automáticamente es una función inyectiva. Automáticamente. ¿De acuerdo? Ahí está. Si f es creciente, entonces f es inyectiva. Ya, la siguiente que dice, si f y g son crecientes, entonces f más g es creciente también. Chicos, esto es verdadero. ¿De acuerdo? Esa es otra pregunta, otra proposición, mejor dicho, que sería verdadera. Verdadero. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es una proposición que es verdadera? Vamos a otra vez explicar ese concepto, la demostración. ¿Ya? ¿Cómo podríamos demostrar esto? Recordemos de manera básica qué significa que la función f sea creciente. Que la función f sea creciente significa que para todo par de valores del dominio de la función, f, si a es mayor que b, si a es mayor que b, entonces f de a va a ser mayor que f de b. Eso significa que una función sea creciente. Y como g también es creciente, entonces también se tiene que cumplir que para cualquier par de valores del dominio de G, si A es mayor que B, entonces G de A también es mayor que G de B. ¿De qué pasa si nosotros intersectamos a los dominios? Porque déjame decirte que cuando dos funciones se suman, los dominios se tienen que intersectar. Ya quizás haga un video sobre cómo se trabajan los dominios cuando uno suma funciones. Cuando uno trata de sumar funciones, los dominios se intersectan.
¿Por qué? Porque tienen que ser valores que se puedan reemplazar en F y que también se puedan reemplazar en G. O sea, tienen que pertenecer a ambos dominios. Tiene que ser un par de valores A y B que pertenezca al dominio de F y que también pertenezca al dominio de G. Por eso se intersectan. Pero para cualquier par de valores de la intersección de los dominios, se cumple que si A es mayor que B, y acá sumamos. F de A más G de A es mayor que F de B más G de B. Y esto es F más G de A mayor que F más G de B. Ahí está. Y por lo tanto, como nosotros estamos viendo que cuando A es mayor que B, F más G de A también es mayor que F más G de B, la conclusión ¿cuál es? La función F más G también es creciente. La función F más G también es creciente. ¿De acuerdo? Y esa es una propiedad muy importante que también preguntan a cada rato. Si F y G son crecientes, la suma también es creciente. Esta propiedad, por si acaso, también cumple para las funciones decrecientes. ¿De acuerdo? Si F y G, por ejemplo, vamos a poner acá, ojo, si F y G son decrecientes, entonces también se cumple que F más G es decreciente. ¿De acuerdo? Esta propiedad también se cumple cuando las funciones son decrecientes. ¿De acuerdo? La suma de dos crecientes es creciente, la suma de dos funciones decrecientes es también decreciente. Vamos con la tercera. La tercera dice, si f y g son funciones impares, entonces f por g es una función impar. Chicos, esa es una proposición falsa. Esto es falso. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué esto es falso? Esto es falso por el siguiente motivo. Porque para comenzar, si f y g son impares, si f y g son funciones impares, entonces en realidad se cumple que f por g es par. No es una función impar, en realidad es par. Y para esto vamos a demostrarlo, y en la demostración primero vamos a recordar qué es una función par y qué es una función impar. Chicos, una función es par cuando cumple dos condiciones. Dos condiciones, por si acaso. No creas que solamente es una. La condición que todo el mundo conoce es que f de menos x es igual a f de x. Esa es la condición que todo el mundo conoce sobre las funciones pares. Pero la otra condición que se tiene que cumplir es que tenga un dominio simétrico. Un dominio simétrico. ¿Qué significa que un dominio sea simétrico? Que para todo x que pertenece al dominio de la función, se tiene que cumplir que menos x también pertenece al dominio de la función. O sea, si en tu dominio está el 4, también tiene que ser el menos 4. Si en tu dominio está el 5, también tiene que ser el menos 5. Tiene que ser un dominio simétrico. Si en tu dominio está el menos 7, también tiene que estar el 7. ¿De acuerdo? Un dominio totalmente simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una función par. Y una función impar es parecido con un ligero cambio. ¿Cuál es el ligero cambio? Que una función es impar cuando cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Y otra vez, el dominio debe ser simétrico. Dominio simétrico. ¿De acuerdo? Ya sabes qué es el dominio simétrico. ¿De acuerdo? Ya quizás haga un video, dejen su comentario, chicos, si quisieran que haga un video quizás específicamente sobre funciones pares e impares. Sería bueno quizás hacer eso. Igual, por ejemplo, con la función inyectiva y todo eso. Bueno, de funciones monótonas sí tengo un video. Ahí lo voy a poner en la caja de la descripción para que ustedes lo puedan ver. Ya, entonces vamos a responder esta pregunta. A ver, respondamos. ¿Qué pasa si f es impar? Si f es una función impar, entonces se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Y si una función g es impar, entonces se cumple que g de menos x es igual a menos g de x. La pregunta es, ¿y cómo será la función f por g?
La pregunta es, ¿y cómo será la función f por g? Y para esto vamos a hacer algo bastante práctico. Vamos a llamarle, no sé, pues llamémosle h. Vamos a decir que h de x sea f por g. F de x por g de x. Ese es el h de x, ¿de acuerdo? El h de menos x, entonces sería f de menos x por g de menos x, ¿cierto? Si h de x es f de x por g de x, h de menos x sería f de menos x por g de menos x. Por lo tanto, recordamos, ¿te acuerdas que supuestamente f era impar? Si f es impar, entonces f de menos x es menos f de x. Y si g es impar, entonces g de menos x es menos g de x. Y acá es donde ocurre el pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que te va a quedar que h de menos x es igual y menos por menos se anulan. Menos por menos es más y te va a quedar simplemente f de x por g de x. Y ahí es donde tú haces memoria y tú dices, pero un momento, ¿quién era f de x por g de x? ¿Te acuerdas quién era f de x por g de x? Ah, ya. F de x por g de x era h de x. ¿Y en qué caso, cómo se le llamaba a una función cuando cumplía que h de menos x era igual a h de x? Se le llamaba par o impar. Fíjate, acá está. Par o impar. Si h de menos x es igual a h de x, entonces a esa función, chicos, se le llama par. H es par. Pero te acuerdas que H era F por G, pues, ¿no? F por G es par. Y con esa idea puedes demostrar un montón de propiedades, ¿no? Un montón de propiedades. Así que ya sabes, en realidad el teorema dice que si F y G son funciones impares, el producto es par. Y así hay varios. Así hay varios. Por ejemplo, de una manera muy similar, puedes demostrar que si F y G son impares, por ejemplo, entonces la suma F más G también es impar. También puedes hacer esa demostración. ¿De acuerdo? También puedes hacer esa demostración. Con la misma idea, sé que ya sabes, una función es par cuando cumple que f de menos x es f de x y su dominio es simétrico, y una función es impar cuando f de menos x es menos f de x. Entonces, si yo tengo a dos impares, f impar y g es impar, la pregunta es, ¿cómo será f por g? Para esto, al f por g le puse h. H de x es f de x por g de x. Entonces, h de menos x es f de menos x por g de menos x. Pero como f es impar, acuérdate que f era impar. Como f era impar, entonces f de menos x sería menos f de x, g de menos x sería menos g de x y menos por menos es más y termina saliendo otra vez h. Llegas a que h de menos x es h de x, así que h es par, o sea, f por g es par. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Dice, f es creciente, entonces f al cuadrado es creciente. Chicos, esta es otra proposición que por si acaso va a ser falso. Otra vez, este enunciado es falso. ¿Y por qué? Acá podemos colocar muchos ejemplos. Cuando uno coloca un ejemplo, para demostrar que algo es falso, a eso se le llama contraejemplo. Y acá hay un contraejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, la función identidad. El más básico de todos probablemente. La función identidad. La famosa función f de x igual a x. Una función definida de R a R, de los reales a los reales, o sea, dominio de los reales y conjunto de llegada en los reales, que cumple que f de x es igual a x. Chicos, esta función es recontra creciente. Hay muchas maneras de cómo demostrar que es creciente y uno también puede observar esto en su gráfica. Si tú observas, por ejemplo, la gráfica de esta función, esa es una gráfica que es así, ahí está. La función f de x igual a x. Acá forma un ángulo de 45 grados. La famosa función identidad.
es una función creciente. Pero ¿qué pasa si le elevas al cuadrado? Si tú le elevas al cuadrado ya no es x, ahora es x al cuadrado. Chicos, si x al cuadrado, por si acaso, ya no es creciente. No es creciente. ¿Qué, profesor? ¿La función x al cuadrado no es creciente? No. ¿Por qué no? Porque esta función tiene una gráfica que ahora es una parábola, más o menos así. Algo así más o menos es su gráfica. Lo cual indica dos cosas. Que para valores negativos, la función es decreciente. Porque si te das cuenta, se va para abajo. Y mira, la función está que se va para abajo, hasta ahí, hasta el origen. Pero para valores positivos, por ejemplo, del 0 en adelante, la función se va para arriba. Entonces, acá es creciente. Entonces, la función f de x igual, la función x al cuadrado, ¿es creciente? No, no es creciente. No es creciente, no es creciente, no es decreciente, no es monótona en general. A esta función no se le puede decir creciente, ni tampoco se le puede decir decreciente. En general, no es monótona. No es una función monótona. ¿De acuerdo? No entra en esa categoría. Eso es falso. Ahí he colocado uno de tantos ejemplos. ¿Ah? Hay varios ejemplos que cumplen esto. Que cuando tú los elevas al cuadrado, automáticamente la función deja de ser creciente. Y la última dice que si una función es inyectiva, entonces f al cuadrado también es inyectiva, y eso también es falso. ¿De acuerdo? Eso también es falso. ¿De qué manera podemos explicar que esto es falso? Una vez más, podemos explicarlo con un simple contraejemplo. Una vez más, lo podemos explicar con un contraejemplo, con un ejemplo que no cumple. Una vez más, vamos a utilizar a la función identidad. Chicos, la función identidad f de x igual a x es una función que es automáticamente inyectiva. Profesor, ¿cómo uno puede saber su inyectividad? Una de las maneras más fáciles de saber si una función es inyectiva, ¿de acuerdo? Es la famosa prueba de la recta vertical. Perdón, recta horizontal. Profe, ¿cómo que la prueba de la recta horizontal? Fácil, si tú quieres saber si una función es inyectiva, trazas líneas horizontales. Trazas una y dices, acá hay un punto de intersección. Si trazas por acá, también hay un punto de intersección. Si trazas por aquí, hay un punto de intersección. Si te das cuenta, a esta función identidad, siempre que tú traces líneas horizontales, siempre hay un solo punto de intersección. Cuando ocurre eso, la función es inyectiva. Pero ponte, ¿no? Si tú trazas y te salen dos puntos de intersección, ya no es. Porque una función así, mira, una función así, por ejemplo, ya no sería inyectiva. ¿Sabes por qué? Porque mira, tú puedes trazar una horizontal acá y hay un punto de intersección, ¿sí o no? Hay uno. Pero si tú trazas por acá, hay 1, 2, 3. Hay 3 puntos de intersección. Ya fue. No es inyectiva. ¿Me entiendes? Esa es la prueba de la recta horizontal. Tú tienes que trazar rectas horizontales y tiene que haber solamente un punto de intersección. Nada más. Si hay más, ya fue. No es inyectiva. ¿De acuerdo? Y justamente eso es lo que ocurre acá, porque si tú le elevas al cuadrado, a la identidad tú le elevas al cuadrado, te sale x al cuadrado. Y x al cuadrado, como te dije, es una parábola cóncava hacia arriba, también le puedes decir convexa, y que pasa por el origen. Y si tú acá comienzas a trazar líneas horizontales, rápidamente te vas a dar cuenta que no es inyectiva. No es inyectiva. Así que esto es falso. Si una función es inyectiva, al cuadrado no necesariamente va a seguir siendo inyectiva. Hay funciones que son inyectivas, como la identidad, que cuando tú le elevas al cuadrado ya dejan de ser inyectivas, ya no lo son. ¿De acuerdo? Y bueno, eso ha sido todo, pues chicos. Son 5 preguntas de un nivel básico. En realidad son de un nivel bastante sencillo. Que bueno, que acá he tratado de explicarlo a detalle.
Y el siguiente video ya será con 5 problemas, pero ya de un nivel medio, ya de un nivel ya un poquito más avanzado. Y luego voy a sacar otro con preguntas ya más bravas, pues, ya de todas maneras. Por ejemplo, mira, quizás en el próximo video voy a poner, voy a poner esta misma propiedad, pero al revés. Oye, ¿tú sabías que esta propiedad al revés sí se cumple? Esta propiedad, si te la ponen al revés, sí se cumple. O sea, mira, ¿qué dice acá? Si una función es inyectiva, al cuadrado inyectiva, eso es falso. Hay funciones que son inyectivas, pero al cuadrado ya no lo son. Ahora, si te lo ponen al revés, o sea, si te dicen que f al cuadrado es inyectiva, entonces f es inyectiva, eso sí es verdadero. Esta propiedad, por ejemplo, sí es verdadera. Si una función al cuadrado es inyectiva, necesariamente f también fue inyectiva. ¿Te das cuenta? Mira, al inicio era falso, pero si lo pones al revés, es verdadero. Ya eso vendrá en los siguientes videos. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Cuídense mucho, compartan la información y sigan estudiando. Chao, cuídense mucho. Chao.